Hola amigos de Recuperando Historias. Vamos en este tercer video que forma parte de la trilogía junto con los dos videos anteriores que titulamos La Nueva España y el Medioevo Europeo. Es en este tercer video donde queremos concluir el tema y a grosso modo en 10-15 minutos vamos a intentar aterrizar las ideas que en los dos anteriores videos expusimos. Bueno, es un ejercicio con muchas hipótesis, pero al mismo tiempo con la idea de establecer una serie de eventos que ocurren en el siglo XVI en Nueva España y que de alguna manera intentamos enlazarlos como efectos o como últimos manifestaciones en suelo novohispano que tienen su origen en ideas medievales anteriores al siglo XIII en la península ibérica. Bien, pues en este tercer video vamos a empezar con un tema para ir adentrándonos en alguna especie de conclusiones o de definición de hipótesis, más que conclusiones, pero que tratamos de entender por todos los eventos que ocurren, tratamos de entenderlos en función de toda una serie de estilos y formas de gobierno que se heredaron en la península ibérica desde el siglo XII y hasta el siglo XV, anterior a la conquista de Nueva España. Bien, empezaremos por decir que, como es sabido, la España del siglo XVI, en donde ya prácticamente los reyes católicos habían dejado las coronas de Castilla y Aragón unidas, entre comillas, esa unión, y también habían anexado ya toda la parte andaluza, Navarra, y habían consolidado algunas otras regiones con fueros especiales, como era la región vasca y la región catalana, y eventualmente en ese siglo XVI pues quedó por un buen tiempo la corona portuguesa incluida en la corona española. Así es que ese escenario que todo indica que fue color de rosa, de acuerdo a la historia así muy superficial, en realidad todas esas regiones de España tenían una historia inmediata anterior a los Reyes Católicos, sobre todo, en donde tenían historias muy independientes, monarcas muy independientes unos de los otros, sí con eventuales acercamientos y eventuales guerras, pero lo que aparentemente en el siglo XIII generó gobiernos de unidad y de conciliación y de avances culturales y territoriales y reconquistas de algunas regiones musulmanas en la península. Posteriormente, en el siglo XIV y en el XV, pues ya sabemos que hubo también otra serie de desavenencias, y lo que intentamos hacer notar es el hecho de que en el siglo XVI
que nos ubicamos en Nueva España y en donde en los dos videos anteriores mencionábamos cómo las formas de gobierno en esta región conquistada y colonizada tenían muchos matices que no cuadraban, no se identificaban con el Renacimiento, sino que tenían más identificación con la época feudal o con la época entre los siglos XIII y XV, con todos sus altibajos y con todas sus discrepancias de alto marcaje. Es decir, Nueva España fue al mismo tiempo una colonia, una tierra de conquista, pero también una tierra de pugna, en donde las diferentes facciones que ya se habían hecho presentes en el tablero de ajedrez ibérico de los siglos inmediatos anteriores, lógicamente en Nueva España ese tablero de ajedrez se repuso y las facciones y las bandos y formas distintas de concebir a la monarquía española se hicieron notorias y patentes en Nueva España. Eso va con la idea, esta forma de visualizar las cosas va con la idea de tratar de entender un poco más sobre por qué Nueva España hubo en el siglo XVI toda esa heterogeneidad que ya se suponía que en la península ibérica estaba de alguna manera, si no superada del todo, cuando menos ya existían oficialmente un monarca sobre toda la península. Bueno, Nueva España fue entonces, visto desde ese punto de vista, un lugar de pugna y de desencuentros más que de encuentros. Y no me refiero solo al desencuentro con la cultura de los pueblos originarios y entre la cultura de los pueblos originarios y los conquistadores, sino entre los mismos conquistadores, porque hubo conquistadores vascos, hubo conquistadores castellanos, andaluces, extremeños, portugueses, etc. Entonces, toda esta abanico de conquistadores con distintos orígenes y con distintas concepciones sobre la monarquía española traían también pues suficientes historias personales, regionales y de sus propias orígenes que los distanciaban unos del otro. Resumiendo entonces, quisiera poner como ejemplo a un evento que atrás de ese evento con mucha probabilidad puede quedar ilustrado la asociación que hay entre la Nueva España del siglo XVI y el medioevo ibérico anterior al siglo XIII. Voy a referirme a un tema que ya lo toqué en otro video con un enfoque histórico, pero ahorita es más que todo con un enfoque de ilustración para explicar el título de esta trilogía de videos. Y me voy a referir al primer movimiento de independencia que se da a escasas 4 décadas posteriores a la conquista de Nueva España. En ese primer movimiento de independencia intervienen la élite la élite gobernante de lo que era la Nueva España. Y cuando digo la élite, no me refiero
a todo el aparato de gobierno, sino a la élite de élites. En ese movimiento de independencia participan los hijos de Hernán Cortés, participa los que finalmente fueron sacrificados, degollados, allá por 1566, que son los hermanos Ávila, Alonso y Gil. Y estos hermanos Ávila, en especial Alonso, estaba vía matrimonial emparentado con la familia Sosa Cabrera y Caballería. Y también participaron integrantes de la familia Oñate, un buen número de hermanos de la familia Pacheco y algún integrante de la familia Albornoz, por señalar los más representativos. Entonces, cualquiera de estos personajes que participan en este movimiento de independencia formaban parte de una élite gobernante en Nueva España, pero al mismo tiempo formaron parte en el medioevo de élites gobernantes en la península ibérica, tanto en Castilla como en Aragón, como en la región vasca, como en Portugal. Entonces, es sencillo entender que todas estas familias que de alguna manera habían estado ligados por generaciones con las distintas casas dinásticas ibéricas, ya desde el siglo XII, XIII, XIV, XV, habían adoptado posturas a veces similares, a veces opuestas, históricamente en los distintos conflictos que se habían suscitado en todos esos siglos en la península, militares, políticos, monárquicos, etcétera, religiosos, etcétera. Entonces, por ejemplo, de todos es sabido que la corona de Aragón por un tiempo tuvo muchas diferencias con la corona castellana, que la corona castellana, una vez que pasó a ser gobernada por los Austrias, en este caso por Carlos V, que venía de otra región, que sí, formaba parte por su madre de la casa de los Trastámara, pero que finalmente él tenía una crianza y un lenguaje y una cultura más ligado a Alemania y a los Países Bajos que a la misma España. Bueno, en todas estas contrariedades y dificultades entre los distintos reinos antes de conformarse España como unidad, todas estas diferencias, todos estos personajes que forman parte de la élite gobernante novohispana y que integraron o promovieron el primer movimiento de independencia, arrastraban ya con ellos o heredaron una serie de ideologías políticas y de históricas adversidades que los confrontaban con algunos otros integrantes, como en este caso el virrey en turno y autoridades religiosas en turno y distintas dependencias que eran contrapesos dentro del gobierno. Así es que en el tablero de ajedrez que reinaba o que privaba en Nueva España, realmente se vieron reflejados todas las pugnas y discrepancias que ya se habían presentado en el tablero de ajedrez ibérico anterior al siglo XIII y anterior al siglo XVI.
Remarco este hecho porque en mayor o menor medida muchos de los personajes que tuvieron, tanto como conquistadores como gobernadores de distintas regiones de la Nueva España, sus formas de gobierno en mayor o menor medida tenían una influencia decisiva en esta historia previa de sus padres, abuelos y bisabuelos en Iberia, y concretamente en las formas de gobierno y las formas de administrar las regiones que ellos intentaban gobernar. Por señalar un dato más, por ejemplo, entre 1520 y 1522 hubo en España lo que le llamaron el levantamiento comunero. Ese levantamiento comunero, pues de alguna manera que reivindicaba o intentaba reivindicar a la hija de los reyes católicos, madre de Carlos V, el poder real que tenía y trataban de ubicarla por encima de su hijo Carlos, que recién empezaría a gobernar España de manera alterna con su madre, pero lógicamente él como rey en toda la extensión de la palabra. Bueno, ese fenómeno, por señalar alguno, en donde intervinieron integrantes de la familia Pacheco, de los Girón, de los Núñez de Guzmán y algunos condestables de Castilla, almirantes castellanos. Bueno, descendientes de estas familias que fueron prácticamente, se transformaron en rivales de Carlos V, descendientes de ellos, de casi todos ellos, vinieron a dar a Nueva España con algunos cargos de gobierno. Y lógicamente era reciente ese tipo de eventos que los contraponían con los Austrias. Todos estos datos que suenan vagos y que suenan aparentemente alejados de una posible contextualización y explicación de los hechos del primer movimiento de independencia y de las prácticas de gobierno en las distintas regiones recién gobernadas y empezando a pacificarse en toda la geografía de la Nueva España, pues realmente si tratamos de adentrarnos entre el movimiento comunero y mediados del siglo XVI, no son tantos años como para que todas estas rivalidades, discrepancias y puntos de vista distintos entre los Austrias y los Trastámara se hubieran borrado del todo. Así es que sirva este remate a la trilogía de videos como un ejercicio de contextualización y cómo la Nueva España, vuelvo a mencionar, como en los videos anteriores, fue un escenario de experimentación y de confrontaciones que se replicaban sobre lo que ya había ocurrido en el medioevo ibérico. Bien, amigos de Recuperando Historias, nos escuchamos en próximos videos y hasta pronto.